Bienvenidos a todos. Vamos a continuar con el avance, por favor. Bien, hemos quedado en esta parte correspondiente a las prohibiciones, en todo caso, a las sanciones que se tiene cuando se introduce ilegalmente mercancías al territorio nacional. Es decir, cuando se introduce mercancías transgrediendo lo establecido por normativa. ¿Qué ha establecido la normativa? Mercancías que son expresamente prohibidas de importación. No obstante, en el caso de que se importe ese tipo de mercancías, se va a tener que, la persona que ha realizado ese hecho, va a tener que seguramente pasar por estos problemas. Es decir, que la aduana primero comise la mercancía, luego tipifique seguramente por contrabando, por alguna de estas figuras, y posteriormente tener seguramente problemas penales también, conforme lo hemos visto. ¿Ya? Ok. Dentro de la misma línea de prohibiciones, igualmente, ¿no es cierto?, la norma establece prohibiciones sobre o para la importación de vehículos, que es lo que vemos que normalmente en nuestro país importa, ¿no es cierto?, en grandes cantidades. ¿Sí? Es así que en este decreto que ustedes están viendo, en 28761, hay prohibiciones. Un segundo, por favor. Ok. ¿Qué señala? Establece específicamente lo siguiente. Dice, prohibición sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en la Ley General de Aduanas, en lo que hemos visto, según el artículo que acabamos de ver, y en las señaladas en las notas legales adicionales de cada sección o capítulo del arancel de importaciones, se prohíbe, dice, segundo, por favor, se prohíbe la importación a territorio nacional de mercancía clasificada como prendería usada, ¿no es cierto? Está prohibida la importación de ropa usada, por si acaso, a partir de esta fecha. Sin embargo, sabemos que lamentablemente existe nomás internación de mercancía de ese tipo a nuestro territorio y viene precisamente de internar ilegalmente. No estamos diciendo importar ilegalmente, estaría mal dicho. Está internándose ilegalmente, es decir, a través del contrabando. B, ¿qué más prohíbe? La comercialización de mercancías señalada en el párrafo anterior a partir del 2009. Es decir, está prohibiéndose la importación de esa mercancía usada a partir de esta fecha, 2007. Asimismo, se está prohibiendo que se comercialice esa mercancía en el territorio nacional a partir del 2009. No obstante de existir estas dos prohibiciones, lamentablemente, en nuestro medio seguimos viendo, ¿verdad?, que las personas siguen introduciendo mercancías de ese tipo y comercializando. Luego, ¿qué más está prohibido? La importación y comercialización de mercancía clasificada como prendería vieja, desechos, desperdicios, ropa íntima, de cama y de tocador. Entonces, todo esto que estamos viendo está expresamente prohibido de importación, ¿sí? Sin embargo, como lo dijimos hace rato, lamentablemente seguimos viendo la mercancía usada en nuestro territorio. ¿En qué nos afecta el internar mercancía usada a nuestro territorio? ¿Alguien nos puede ayudar? Porque no se olviden que nosotros estamos avanzando entendiendo de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Por esa razón formulamos esa pregunta. ¿En qué nos afecta de que se prohíba la importación de estas mercancías usadas, etcétera? ¿Alguien nos puede ayudar? Podría ser ¿Aló, aló? licenciado en el mercado nacional, por ejemplo, en lo que son las ropas usadas, podría afectar mucho en lo que es a los productores de ropa nacionales. ¿Eso, licenciado? Eh, Muy bien. Así es, exactamente, ¿no es cierto? Es prohibido precisamente porque nosotros debemos proteger, el Estado boliviano, porque estas normas las emite el Estado boliviano, debemos proteger nuestra industria nacional, ¿verdad? Asimismo debemos proteger también la salud y vida humanas
animales, etcétera, ¿no es cierto? Esas son las razones por las cuales se establece esta prohibición. Motivo por el cual es que si estás importando, si está internándose ilegalmente esta mercancía, está atentando contra la salud, porque no sabemos el tipo de ropa, etcétera, ¿no es cierto? No sabemos si tiene enfermedad, no la tiene, sobre todo con el tema del COVID, etcétera, ¿verdad? Entonces, por esas razones que se tiene ese tipo de prohibiciones y las sanciones que hemos visto anteriormente, ¿ya? Ok, antes de continuar, ¿quién es Amil o Jamil? ¿Aló, Jamil? Muy bien. Entonces, asimismo, el artículo 9 habla sobre la prohibición de lo siguiente: a partir de la publicación del presente decreto, queda prohibida la comercialización y ropa usada proveniente de donaciones. Por más que te regalen ropa, eso está prohibido de importar. Eso nos está diciendo la norma. ¿Ya? ¿Qué más? El ingreso de donación de ropa usada debe ser autorizado por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Producción y Microempresa mediante la resolución biministerial correspondiente en la que se consigna el beneficiario y destino final de la misma. Es decir, sin embargo, el artículo 9 dice que está prohibido la importación de ropa donada o regalada en el exterior. Sin embargo, abre el abanico el ministerio, indicando de que, muy bien, pueden internar ropa usada, ojo, está escrito así, si es que obtienen un permiso, ¿verdad? Emitido por el Ministerio de Hacienda. En ese entonces era así, ahora es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad? Entonces, aquí está prohibiendo en el número parágrafo 1 y aquí en el parágrafo 2 está abriendo, con la condición de que se obtenga un permiso o una autorización por parte del Ministerio, ¿ya? Eso es lo que dice la norma. Luego hablamos sobre otras prohibiciones, según el artículo 9, que está en el 29.863. Y este 29.863 tiene relación con la importación específicamente de vehículos, ¿ya? Y nos dice respecto a las prohibiciones y restricciones. Uno, no está permitida la importación de ¿qué? De vehículos siniestrados, así como aquellos que tengan daños en su estructura exterior, sea leve, moderado o grave. Los vehículos que sean internados al recinto de honor o zonas francas en contenedores cerrados o no y estén comprendidos en el párrafo anterior del presente inciso, deberán ser reembarcados o expedidos en el plazo de 60 días. A ver, ¿qué está prohibido? La importación de vehículos siniestrados, es decir, vehículos que sean nuevos y que tengan una raya, que tengan alguna raspadura, etcétera, son considerados como siniestrados. Y esos vehículos están prohibidos de importación al territorio nacional, lo está diciendo la norma. Luego, vehículos que cuenten con número de chasis duplicado. Ustedes saben que todos los vehículos vienen con un número de chasis y el número de chasis nos da a conocer el número o el código, ¿sí? Con la que identifica individualmente a cada vehículo. Y si ese chasis, porque ese chasis va a ser revisado por la aduana, ¿verdad? Se encuentra duplicado o está alterado o está amolado, es decir, que han resellado, han puesto sobre el número, sobre uno de los códigos del chasis, han colocado un sello diferente, han volteado la I, lo han convertido en J, etcétera. En esos casos, esa mercancía va a ser es expresamente prohibida de importación. ¿Ya? Los vehículos que hubiesen sido sometidos a operaciones de reacondicionamiento de volante de dirección en el exterior del país. Si tenían volante izquierdo o derecho, lo han convertido a izquierdo. En el exterior igualmente van a ser prohibidos de importación. Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación de dispositivo de combustible AGNB en el exterior del país también son expresamente prohibidos. Luego, los vehículos automotores de la partida 8703 del arancel de importaciones con antigüedad a 2 años, con antigüedad a 1 año, etcétera, son prohibidos. Este tema de antigüedades, ¿sí? Se refiere, por si acaso, a la antigüedad del modelo. No se refiere a que sean usados, ¿ya? No, se refiere a la antigüedad del modelo. Todos estos datos que estamos viendo acá, ¿sí? Y que ustedes lo tienen por escrito, se refieren a la prohibición de importación de mercancías que tienen cierta antigüedad, ¿ya? Y todo lo que esté escrito ahí, ¿sí? La aduana ha plasmado en un comunicado y cada año va plasmando. Miren, en este momento vamos a ampliar esto para una mejor lectura y comprensión.
Aquí. Por ejemplo, miren, este es un comunicado que la aduana da a conocer públicamente, esto la publica en la prensa, etcétera, da a conocer sobre los vehículos permitidos para importación a partir del 1 de enero de 2002, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2002. Al decirnos que se trata de vehículos permitidos, nos está diciendo que los que no están, están prohibidos, ¿sí? Por diferencia. ¿Ya? Entonces, este comunicado, esta lista de mercancías que enseguida vamos a ver, ¿sí? Que están a nivel de vehículos que están permitidos para su importación, la va publicando la aduana cada año, ¿sí? Cada inicio de año va publicando esta lista. Aquí tenemos para el 2022, es decir, la que está vigente en este momento. Aquí tenemos, por ejemplo, la del año pasado, ¿sí? A partir del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿Sí? Y encontramos a los mismos tipos de vehículos que, según la aduana, están permitidas para su importación. Aquí tenemos para el 2017, etcétera, va publicando en la aduana cada año, ¿ya? ¿Cómo debemos leer este cuadro que es importante para nosotros entender? Nos dice este cuadro lo siguiente: vehículos permitidos para importar a Bolivia a partir del 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. En el marco de lo establecido en el decreto 28963 del 2006, que se refiere al reglamento para la importación de vehículos automotores, aplicación de arrepentimiento, eficacia y política de incentivos y desincentivos, mediante la aplicación del impuesto ICE, a partir del 1 de enero de 2022 se encuentra permitida la importación de vehículos automotores conforme a lo siguiente. Entonces publica esta relación de vehículos que son habilitados para su importación, ¿sí? ¿Sí? Entonces esta lista está a partir de los, aquí está la primera parte y esta otra es la segunda parte, la que viene por debajo, ¿sí? Igual que esta. Está. Primera parte, y ahí está debajo la que le continúa, ¿verdad? Ha sido publicado, como ustedes están viendo, expuesto aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo debemos leer? Por ejemplo, si estamos queriendo importar un vehículo nuevo para transporte de personas, como por ejemplo un automóvil, y este automóvil, cualquiera de estos, digamos, esté clasificado en esta partida arancelaria, ¿verdad? Podemos importar, si este modelo es del 2022, tranquilamente, ¿sí? No se olviden que todos estos datos que estamos viendo acá, de mercancías, se refieren a mercancías nuevas, con modelo 2022. Si yo quiero importar este automóvil para transportar personas, modelo 2022, lo puedo hacer en la gestión 2022, ¿sí? Tranquilamente. Sin embargo, si yo quiero importar este mismo tipo de vehículos, ¿verdad?, que están igualmente clasificados en esta partida arancelaria, pero el modelo no es 2022, sino el modelo es 2021. ¿Podré importar? Sí. ¿Por qué? Porque esta norma me está diciendo que cualquier vehículo que yo quiera importar, cualquier vehículo que quiera importar a Bolivia, clasificado en esta partida, cuya antigüedad de modelo sea menor a un año, puedo importar. Es decir, si es nuevo, puedo importar tranquilamente. Si el modelo es nuevo al 2022, importo. Si yo quiero importar en la gestión 2022 un modelo antiguo, les reitero, cuando hablo de modelo antiguo, no me estoy refiriendo a que el vehículo sea usado, sino que el modelo es del año pasado, modelo 2021. Entonces, ¿puedo importar vehículos del 2021? Sí, modelos 2021, sí. ¿Por qué? Porque la norma me lo está diciendo y expresamente en esta columna está diciendo que sí puedes importar vehículos con modelos 2021 adelante. Es decir, 2021, 2022 puedo importar. Eso me está diciendo. ¿Sí? Ahora, si surge la pregunta, ¿puedo importar un automóvil modelo 2020? ¿Será que puedo?
No puedo. ¿Por qué? Porque el modelo 2020 ya tiene 2 años de antigüedad para este tipo de vehículos que están en esta subpartida. Por tanto, si yo hago la pregunta de examen, tengo un vehículo automóvil modelo 2020 en esta subpartida, de acuerdo a la publicación para la gestión 2022, ¿puedo importar? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el modelo aceptado, según la norma boliviana, debe tener solo 1 año de antigüedad. Para el ejemplo, nuestro vehículo venía del modelo 2020. 2020 al 2021, 1 año ya ha pasado. 2021 al 2022 ya son 2 años de antigüedad de ese modelo. Por tanto, no es permitida la importación de ese modelo. ¿Ya? Lo mismo acá, cuando estamos queriendo importar vehículos para el transporte de personas, sí, de más de 10 personas, incluido el conductor, llamados también minibús, ¿verdad? Que están clasificados en esta partida. Sí, igualmente son permitidos para su importación si son nuevas, es decir, modelos nuevas con modelo vigente a la presente gestión, o podemos importar si tienen un modelo antiguo en 1 año. Es decir, que podemos importar el modelo 2022, ¿sí? Pero también podemos importar el modelo 2021, conforme dice aquí, ¿no es cierto? Es decir, tiene el modelo una antigüedad de 1 año, ¿ya? Nuevamente, si yo pregunto, ¿podemos importar minibús que se clasifica en esta partida arancelaria, modelo 2019? ¿Podemos importar? No. ¿Por qué? Porque simplemente estamos habilitados para importar nuevos y en su caso, si queremos importar vehículos con modelo antiguo, solamente la antigüedad de ese vehículo tendría que ser de 1 año, es decir, hasta 2021. Si es 2019 nuestra mercancía, modelo 2019, así que esté nuevita, igual no podemos importar. Lo mismo, ¿no? Aquí sí queremos importar vehículos, ¿sí? Eh, para, para transporte de carga, por ejemplo, como estamos viendo acá, ¿sí? Las camionetas y estas otras. Clasificadas en esta partida, podemos importar nuevas con modelo vigente o con modelo antiguo. ¿Qué antigüedad debe tener ese modelo? Hasta 1 año, es decir, hasta el 2021. Lo propio, chasis con motor. Este es un chasis con motor que podemos importar, ¿verdad? Clasificar en esta subpartida, la antigüedad como máximo será de 1 año de ese modelo. Lo propio, ¿no? Cuando estamos queriendo importar estos buses, ¿verdad? Estos buses mayor, que llevan personas mayor a cantidad mayor a 10 personas, ¿verdad? Clasificada en 8702. Ahora sí, aquí vemos con más cuidado, ¿sí? Miren, si queremos importar, sí, podemos importar vehículos de este tipo, clasificados en esta partida, que tengan inclusive una antigüedad de hasta 3 años, ¿sí? Hasta 3 años. ¿Qué quiere decir? Que podemos importar este tipo de vehículos nuevos, cuyo modelo sea inclusive del 2019 adelante, ¿ya? 2019, 1 año, 2020, 2 años, perdón, 2019 al 2020, 1 año, 2020 al 2021, 2 años, 2021 al 2022, 3 años, ¿verdad? Entonces estamos cumpliendo la norma si es que estamos queriendo importar vehículos nuevos con antigüedad de 3 años. En este caso, si queremos traer un vehículo con antigüedad, cuyo modelo sea del 2019. Pero si queremos comprar o importar una mercancía de este tipo, clasificada en esta partida, modelo 2018, ¿podremos importar, jóvenes? Hola. No lo hice. No podemos, ¿verdad? Porque 2018 ya prácticamente serían 4 años de antigüedad respecto al 2022, ¿verdad? 2018 al 2019, 1 año. Al 2020, 2 años. Al 2021, 2 años. Al 2022, ya 4 años ya ha pasado. Entonces estamos prohibidos de importación. Y si alguien se arriesga a importar mercancías sabiendo de que la antigüedad es mayor, puede ser objeto de incautación o de comiso, como hemos visto, ¿verdad? Lo propio, en este caso, vehículos para el transporte de mercancías, ¿sí?
y clasificadas en esta partida están permitidos para su importación cuyo modelo sea antiguo por 3 años. Es decir, podemos importar vehículos desde el 2019, inclusive. 2019, modelo 2019, o 2020, o 2021. Podemos importar, ¿verdad? 2019 adelante, perdón. Luego, si queremos traer igualmente estos camiones grúa, estos son los camiones grúa, ¿verdad? Aquí están los camiones grúa, los hormigoneros, los que sirven para hacer mezclas, ¿verdad? Para el vaciado de losas, y los bomberos, los camiones bomberos. Si queremos importar, podemos hacerlo, ok, pero la antigüedad de este modelo, de esta mercancía nueva, tendrá que datar del 2017 adelante. Es decir, si queremos importar en el 2022, podemos importar siempre y cuando el modelo tenga una antigüedad de hasta 5 años, es decir, importar modelos del 2017 adelante. Lo propio, estos tractocamiones, ¿verdad? Si queremos importar, el modelo tendrá que ser igual con una antigüedad de hasta 5 años. Van a tener mucho cuidado en estos cuadros, ¿sí? Durante su lectura, porque puede ser una pregunta de examen, ¿cierto? Entonces, como va a ser con libro abierto, entonces, decir, estamos importando o está permitida la importación de un tractocamión, por decirte, 2016 al 2022 podemos importar. ¿Cuál será la respuesta? Ustedes me van a reconocer. ¿Ya? Así que es la relación de vehículos que están expresamente permitidos para su importación al territorio nacional. ¿Ya? Ok, un segundo, por favor, vamos a reducir. Ok. Lo mismo, como les decía, esta misma publicación se ha realizado oportunamente, ¿no? Para la gestión 2021. Sí, son los mismos tipos de vehículos, mismas partidas arancelarias, ¿ya? Que ha ido dando a conocer la aduana, ¿sí? Y aquí están todas esas relaciones de prohibiciones también. Ok, ahora vamos a ver sobre las autorizaciones previas. ¿Se acuerdan de esa pregunta que se formulaba el importador antes de traer la mercancía al territorio nacional? Se tenía que formular esas dos preguntas. Uno, si estaba expresamente prohibida de importación y si requería alguna autorización o certificación esa mercancía que quería traer, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encontramos la exigencia de esos documentos? Bien, encontramos en la norma que vamos a ver enseguida, ¿sí? Y por supuesto, esa norma que nos exige la presentación de esas autorizaciones se encuentran también plasmadas en este libro gordo, conocido como Arancel de Importaciones. Si ustedes ven aquí chiquito, por supuesto que entiendo de que ustedes por cuenta propia, iniciativa propia, van a ingresar al arancel y van a corroborar lo que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, las autorizaciones previas se encuentran inmersas aquí, ¿ya? Y enseguida vamos a volver a explicar este cuadrito, lo vamos a ampliar un poco más, ¿ya? Pero, ¿qué son las autorizaciones previas? ¿Qué son? Las autorizaciones previas, ¿sí? Son documentos exigidos por el Estado boliviano al importador a fin de proteger la salud humana, vida humana, salud animal, vida animal, el medio ambiente, la seguridad nacional, inclusive la economía de nuestro país. A eso se refiere autorizaciones previas. ¿Ya? ¿De dónde salen esas autorizaciones previas? Sale precisamente de lo que establece este acuerdo llamado Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio Internacional, ¿ya? OTC. Bolivia forma parte, ratificar los alcances de este acuerdo con este decreto que están ustedes viendo, ¿ya? ¿Qué dice este acuerdo OTC? Que es una norma supranacional. Deben recordar ustedes el triángulo que tenemos, ¿verdad? Donde está en primer lugar la Constitución, luego vienen los acuerdos y luego recién vienen las leyes, ¿no es cierto? Entonces, por jerarquía normativa, los acuerdos tienen un peso específico dentro de la normativa aduanera para importar.
Es así que este acuerdo señala lo siguiente y nos dice, señores, si ustedes quieren colocar un obstáculo técnico o quieren exigir la presentación de algunas autorizaciones o certificación durante la importación de ciertas mercancías, están en su pleno derecho, pueden hacerlo, nos está diciendo, ¿ya? Este acuerdo que tiene relación con la OMC, ¿no es cierto? Nos está diciendo. Pero nos dicen que esas restricciones o exigencias que van a poner deben tener un objetivo, no deben colocar obstáculos o restricciones por colocar, sino que tales restricciones u obstáculos o exigencias de certificaciones o autorizaciones deben tener objetivos. Y esos objetivos deben ser legítimos, es decir, esos objetivos o esas exigencias, ¿sí? Deberán ser colocadas, ¿verdad? Reitero, esas solicitudes de autorizaciones o certificaciones deberán ser implementadas para cuando estén ustedes cuidando la seguridad nacional, para cuando estén cuidando ustedes las prácticas de inducir al error, para cuando estén cuidando ustedes la salud o seguridad humanas, cuando estén cuidando la vida humana, la vida animal, la salud humana, la salud animal, cuando estén cuidando el tema de la salud vegetal o cuando estén cuidando inclusive el medio ambiente. Si ustedes quieren proteger el medio ambiente, la salud humana, animal, etcétera, lo que estamos mencionando aquí, pueden hacerlo. Y para ello seguramente van a exigir la presentación de algunos certificados o autorizaciones previas a su importación. Esas son las razones por las cuales nuestro Estado, en cumplimiento a los alcances de este acuerdo, ha implementado en su normativa a través del 118 y del 85, ¿sí? De nuestra normativa nacional, la exigencia de las autorizaciones previas. Es así que en el artículo 85 de la Ley General de Aduanas nos dice la norma expresamente lo siguiente: no se permitirá la importación o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas, ¿sí? Para el medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o contra la preservación vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del Estado y el sistema económico y financiero de la nación y otras determinadas por ley expresa. Miren, nuestra norma nacional, contenida en la ley 85, Ley General de Aduanas, artículo 85, replica perfectamente lo que acabamos de leer en la norma supranacional. Entonces, de acuerdo a nuestra norma nacional, está prohibido de importación de mercancías que atenten contra todos estos elementos que estamos viendo. ¿Ya? Ahora, en el reglamento de la Ley General de Aduanas, artículo 118, da a conocer datos más detallados respecto a cómo se tiene que salir de esta prohibición, es decir, a cómo tenemos que hacer nosotros legal nuestra importación de esta mercancía que posiblemente pueda ser nociva para la salud, medio ambiente, etcétera, etcétera. Debemos nosotros cumplir con obtener ciertos documentos, en este caso, obtener las certificaciones o autorizaciones previas. Es decir, toda persona que pretenda importar mercancías que van a atentar directa o indirectamente a estos elementos que hemos visto, ¿verdad? Va a tener que obtener o tramitar del Estado boliviano, es decir, de las entidades que tengan competencia, los diferentes certificados, ¿sí? De autorizaciones previas o certificaciones para importar esas mercancías, ya que al obtener esos certificados o autorizaciones previas, las entidades que tengan competencias darán luz verde con toda autoridad, precisamente. Y para dar luz verde a esa solicitud de importación, tendrán que hacer análisis de, ¿no es cierto?, análisis de la muestra que van a pedir, análisis de que efectivamente no afecta significativamente o no afecta al medio ambiente, no afecta a la salud, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el artículo 118 de autorizaciones previas de las reglas del reglamento de la ley dice sobre cómo tramitar esas autorizaciones de importación. ¿Ya? Dice, sin perjuicio de lo específicamente señalado en otras normas legales, la importación de mercancías sujetas a autorización previa
consignadas en la nómina de mercancías sujetas a autorización y o certificación deberán ser emitidas por la autoridad competente dentro de los 10 días hábiles administrativos a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Es decir, cuando la persona que desea importar una mercancía que va a afectar o posiblemente afecta al medio ambiente, salud, etcétera, esa persona debe obtener una autorización previa. El Estado, es decir, la instancia que tenga competencia, al recibir esa solicitud, debe emitir, ¿no es cierto?, esa certificación o autorización, si es que corresponde, en el plazo de 10 días hábiles administrativos. Eso indica. ¿A partir de cuándo es computable estos 10 días? A partir de la fecha de la solicitud de ese requerimiento de autorización o certificación. ¿Ya? Ok, ahora, ¿qué tipo de mercancías son las que requieren autorizaciones o certificaciones? Bien, la respuesta la tienen ustedes ahí. Adelante. Aquí están las mercancías que requieren autorizaciones o certificaciones. Ya, enseguida vamos a entrar a este cuadro. ¿Ya? ¿Qué mercancías requieren autorizaciones? ¿De qué entidad? ¿Qué tipo de documento específicamente debe obtenerse? ¿Cuál es el lugar de solicitud? La norma legal que la respalda. Todo eso vamos a ver enseguida. Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando señala acá sobre el tipo de mercancías que figuran, ¿no es cierto? Aquí está. Consignadas en la nómina de mercancías que requieren autorización o certificación. Por otro lado, nos dice las autorizaciones previas, las conocidas famosas AP, deben ser, dice, debe estar vigente al momento del ingreso de la mercancía al territorio nacional, la misma que será presentada por el transportista adjunto al manifiesto de carga ante la aduana nacional en el exterior o la aduana de ingresos según corresponda. Es decir, la autorización previa es un documento, es una autorización que va a emitir el Estado boliviano a partir de las entidades competentes. Este documento debe estar vigente en el momento en que esté ingresando la mercancía al territorio nacional. Es decir, si va a estar vigente durante el ingreso al territorio nacional, este documento tendrá que haberse obtenido hasta inclusive antes del embarque de la mercancía, ¿verdad? Ok. Luego, para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la autorización previa emitida por la autoridad competente nacional y además cuando corresponda la autorización emitida en el país de origen o procedencia, la misma que debe ser refrendada por la entidad competente. Es decir, pueden haber mercancías que van a ser objeto de importación al territorio nacional y que requieran presentar la autorización previa. Ok, esa autorización previa tiene que estar vigente hasta antes de que ingrese a la mercancía al territorio nacional. Esto implica que debe estar vigente o haberse obtenido esa autorización antes del embarque de la mercancía, ¿verdad? Ya que puedan haber casos donde esa autorización previa no solamente sea obtenida por el importador en el territorio nacional, sino que también sea necesario que el país exportador obtenga de su exportador la autorización previa para que salga su mercancía legalmente de su país. Esa autorización previa obtenida por el exportador antes de que salga su mercancía va a ser remitida al importador boliviano y este, con la ayuda de su agente despachante, podrá tramitar en base a esa autorización previa obtenida del exportador, podrá tramitar en el territorio nacional boliviano la obtención de la autorización previa. A eso se refiere con esta parte, ¿ya? Luego, el ingreso de mercancías que incumplan con la presentación de la autorización dará lugar a lo que ya sabemos, al comiso y otras sanciones legales, según normativa. En caso de mercancías sujetas a adjudicación o subasta, producto del abandono con resolución firme o decomisadas por ilícitos de contrabando, la autoridad competente, bajo responsabilidad funcional y a título gratuito, deberá emitir un certificado equivalente a la autorización previa en un plazo no mayor a 10 días hábiles administrativos computables a partir de la fecha de solicitud. ¿A qué se refiere con esta parte? Bien, ustedes saben que tenemos mercancías que pueden caer en abandono. Ya sabemos los motivos, ¿verdad? Pero también puede haber mercancías que hayan sido comisadas y finalmente decomisadas por el delito de contrabando. En ambos casos, cuando decimos que la mercancía ha caído en abandono con resolución firme y cuando estamos diciendo comisadas y finalmente decomisadas
por contrabando, la mercancía se encuentra finalmente bajo custodia del Estado boliviano. ¿Sí? Algún recinto está conteniendo o está custodiando esa mercancía abandonada o caída en contrabando, ¿verdad? Ok, ahora, esa mercancía, si requiere autorización previa, ¿sí? La autoridad que tiene competencia, en este caso vamos a suponer que está en abandono o en contrabando, por decirles, alimentos, ¿sí? Alimentos para el consumo humano. Entonces, en ese caso, sabiendo que esa mercancía se encuentra en el Estado, bajo el Estado, custodia del Estado boliviano, está en algún recinto aduanero, y esa mercancía no se va a quedar eternamente en ese recinto, esa mercancía abandonada o esa mercancía declarada y retenida por contrabando, eternamente no se va a quedar en los recintos, sino que tiene que darse el destino final, como hemos visto anteriormente, ¿verdad? Se tendrá que emitir el Ministerio de Gobierno, ¿verdad? Para que este Ministerio de Gobierno pueda hacer llegar a las instancias que tengan derecho a recibir, etcétera. Para que eso suceda, ¿sí? Vamos a suponer que se trata de alimentos, hemos dicho, ¿verdad? Entonces, sabiendo que la mercancía se encuentra en recinto abandonado por contrabando, la entidad que tiene competencia, ¿sí? Bajo responsabilidad funcionaria y a título gratuito, emitirá la autorización previa. Es decir, esa mercancía que está abandonada o está en contrabando en los recintos va a tener que ser destinada a algún lado, pero no va a ser destinada alegremente. Es decir, ya tenemos aquí la mercancía físicamente, ha caído en abandono, hay una resolución firme, o ha caído en contrabando, hay una resolución firme en contrabando, se ha confirmado de que es contrabando, entonces como ya es en contrabando, forma parte ya del Estado esta mercancía, es decir, ya le pertenece al Estado esta mercancía y podemos hacer lo que sea con esta mercancía. No es así, sino que una vez confirmado de que hay abandono o hay contrabando, y tratándose de mercancías para el consumo, por ejemplo, como son, para el ejemplo, eh, eh, este, productos para la alimentación, ¿no es cierto? Entonces, la entidad que tiene competencia, en este caso el SENASAG, ¿sí? Tiene que emitir la autorización o certificación que corresponda para indicar de que esa mercancía que está ahí bajo contrabando o abandono es apta para el consumo. El SENASAG tendrá que, como autoridad competente, emitir ese certificado a título gratuito y decir, señores, esta mercancía comisada, etcétera, es apta o no es apta para el consumo. ¿En cuánto tiempo tiene que emitir? Dentro de los 10 días hábiles administrativos. Una vez que se ha tenido certeza de que es contrabando o es abandono con resolución firme, a partir de ese momento esa instancia competente va a ser notificada y a partir de ese momento tiene que emitir esa resolución o esa certificación o autorización que diga que es apta o no es apta para el consumo. Si la entidad incumple el plazo de la emisión de ese certificado, es decir, si el SENASAC no emite el certificado de autorización, la aduana podrá destruir, ¿sí?, las mercancías o entregar las mismas a autoridad competente según corresponda, a efectos de que se proceda con la normativa vigente. Es decir, si el SENASAC no ha emitido la autorización o certificación dentro del plazo de 10 días, dice que la aduana podrá destruir. Ajá, puede hacer eso la aduana. Ok, ahora, ¿este incumplimiento por parte del SENASAC será así nomás? ¿Será que no va a tener sanciones? Por supuesto que va a tener sanciones, porque él tenía la responsabilidad funcionaria de emitir la certificación de autorización y decir si es apto o no es apto para el consumo. Si dentro del plazo no ha habido esa autorización, la aduana tiene la obligación de destruir esa mercancía. Sin embargo, va a seguir encima de la cabeza de la gente de SENASAC un proceso seguramente por incumplimiento, proceso que va a ser seguramente alimentado o basado o invocado a partir de la ley 1178, la ley SACO. ¿Ya? Ok, entonces es muy importante, jóvenes, que se tome en cuenta la emisión de sus certificados o autorizaciones para inclusive aquellas mercancías que han caído en abandono o han sido en contrabando. Y con más razón para aquellas mercancías que pretendemos nacionalizar o importar, ya obtener esos documentos. Lo propio sucede sobre las certificaciones.
¿Sí? ¿Qué son las certificaciones? Igualmente son documentos que exige el Estado a partir de entidades competentes, ¿sí? A fin de decir si esas mercancías que pretendemos importar son aptas o no aptas para el consumo, si van a arriesgar o no van a arriesgar la seguridad nacional, etcétera, etcétera. ¿Dónde se encuentran plasmadas? Igualmente se encuentran plasmadas en el libro gordo. Pero antes de pasar, ¿sí? Antes de pasar, vamos a recordar, conforme lo hemos mencionado hace rato, ¿verdad? Esto, que ustedes lo tienen en su arancel, ¿ya? ¿Dónde se encuentra plasmado las autorizaciones previas? Está en el arancel, ¿sí? Y aquí está, como ustedes ya saben leer el arancel, tenemos estos 11 columnas, creo que son, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 columnas, ¿verdad? Ok, aquí tenemos la partida o el código de la mercancía, la descripción, tenemos la primera columna correspondiente al porcentaje de GA que tiene que pagar, aquí tenemos el IVA que tiene que pagar, sabemos que el IVA tiene que pagar todas las mercancías, salvo excepciones, el ICE tendrán que pagar ciertas mercancías según condiciones o normativa que se haya emitido. Aquí tenemos la unidad de manejo, la unidad de medida para efectos de clasificación arancelaria y pago de tributos. Aquí tenemos qué mercancías son despachadas en fronteras. Y en estas columnas, perdón. Y aquí tenemos, ¿sí? Estas tres columnas que hablan sobre documentos adicionales para el despacho aduanero. Y en otras palabras, nos hablan en estas tres columnas de las medidas pararancelarias. Todas estas son medidas arancelarias porque tienen que pagar un arancel. ¿Y qué es un arancel? Derecho que tiene que pagar una mercancía por ingresar al territorio nacional, una mercancía extranjera por ingresar al territorio nacional. Y aquí tenemos las medidas pararancelarias. ¿Qué son? Son parecidas a las arancelarias, pero no son pararancelarias. ¿Se acuerdan el ejemplo que les habíamos dado sobre la existencia de los militares? ¿Cuál es su función y cómo los identificamos? ¿Y quiénes son los paramilitares? ¿Verdad? Tienen una función similar, solo que son de diferente forma de presentación. Entonces aquí tenemos las medidas arancelarias que se traducen en importes para pagar durante la importación de mercancías, algo que vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos las medidas pararancelarias. Y estas medidas pararancelarias emergen precisamente de esos artículos que acabamos de leer, ¿sí? 118, 117, 85 y los demás, ¿sí? Y todas ellas emergen del acuerdo OTC. ¿Cuál es el objetivo? De proteger, como hemos dicho, ¿verdad? De exigir la protección de esos elementos. ¿Cuáles? Salud, vida, animal, medio ambiente, seguridad nacional. Sí, ok, pero además se constituye en medida paraarancelaria, ya que el objetivo es de desanimar a las personas que están importando estas mercancías que van a ser amparadas con las autorizaciones previas o certificaciones. ¿Por qué desanimar? Porque el tiempo en que se toma durante el tiempo de trámite para la obtención de estos documentos excede los 10, 15, 20, 30 días, 40 días. ¿Sí? Sobre todo cuando queremos importar, por ejemplo, medicamentos, el tiempo supera los 2 meses, ¿sí? Para la obtención de la certificación. Entonces, si yo he hecho mi contrato con mi vendedor, ¿verdad? Por 10,000, 50,000 dólares para traer la mercancía a Bolivia, ya mi vendedor me ha dicho que le pague el 70% por anticipado para que produzca la mercancía que voy a traer. Y si yo le he hecho el pago y tengo que obtener mi autorización previa en 40, 60 días, ¿cuántos días va a estar dormido ese dinero? Va a estar dormido 40 o 60 días, es decir, el tiempo que tenga en mis manos la obtención de este documento, ¿verdad? Esa es una de las razones por las cuales también se la considera como una medida para arancelaria, estos documentos que son obtenidos a partir de esas instancias que tienen competencia. ¿Y quiénes son las instancias que tienen competencia? Dependerá del tipo de mercancías. Por ejemplo, si queremos importar estas mercancías clasificadas en esta partida arancelaria, en esta subpartida arancelaria, que son, por ejemplo, a ver, mezclas que contengan derivados halogenados de metano, etcétera, cuya subpartida sea, por ejemplo, la 382712, que contenga hidrobromofluorocarburos, ¿sí?
o estas otras, las CFC, las que hemos visto, por ejemplo, para esas vamos a pagar un 10%, ¿sí? Se tiene que manejar en kilos, pero vamos a tener que obtener, o vamos a tener que conseguir, perdón, una autorización previa, una AP. ¿De dónde? Del Ministerio, ¿qué es el MMA? ¿De quién es? Del Ministerio del Medio Ambiente. Hola. Ok, de ellos, ¿verdad? Del Ministerio del Medio Ambiente, ¿qué más es? Y aguas, Agua licenciado. potable. Muy bien, que están respaldados con la ley 1333 y su decreto 25762. ¿Ya? Entonces, de ellos vamos a tener que obtener esta autorización previa, ¿sí? Y si nosotros nos animamos a traer esta mercancía y no tenemos la autorización previa oportunamente, es decir, que no la tenemos vigente hasta antes de que ingrese la mercancía, y de hecho, cuando ingresa la mercancía no la tenemos todavía vigente, sino hasta el día siguiente, nuestra mercancía va a ser claramente comisada. ¿Ya? Así que es necesario que todas estas mercancías que tienen AP, que no son solamente estas, hay un montón, esto es una muestrita que estamos sacando, ¿verdad? Esas mercancías que tienen APs deben obtenerse esas APs antes de que la mercancía ingrese a nuestro territorio, es decir, inclusive antes del embarque de la mercancía, ¿ya? Puede haber mercancías que estemos importando por vía aérea. No podemos tramitar la AP cuando esté en vuelo, sabiendo que tarda 30, 40 días, ¿verdad? Si estamos trayendo mercancía del Japón o de mercancías que requieren AP, por ejemplo, cualquiera de estas, la vamos a tramitar esa mercancía, digo, esa AP, justamente pues hasta antes del embarque, porque sabemos que la mercancía viene del Japón hasta aquí en 45 días, más o menos, ¿verdad? Entonces, no podemos tramitar cuando se haya embarcado, no sé, o cuando esté a punto de llegar, sino antes del embarque, inclusive, por medidas de previsión, inclusive, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta de que este documento es vital para la importación de mercancías, ¿ya? Ok. Lo propio sucede para los certificados. Miren, si estamos queriendo importar cueros y pieles, ¿sí? De caprino o porcino, cualquiera que sea, por ejemplo, de caprino, ¿sí? Clasificadas en esta subpartida, vamos a pagar el GA del 10%, pero también tenemos que obtener nosotros estos certificados, ¿sí? Estos certificados que va a emitir ¿quién? El EMEDRIT. ¿Qué es el EMEDRIT? El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Muy bien, que se encuentra en la Camacho, ¿no es cierto? De la cual depende el SENASAG, amparados en la ley 830, ¿no es cierto? Entonces, de ellos vamos a tener que obtener, ¿verdad? Estas certificaciones para importar estas mercancías, ¿sí? Ahora, ¿todas las mercancías requieren AP y certificados? No, no son todas. Si ustedes agarran el arancel aduanero del 2022, por ejemplo, van a encontrar que no todas requieren certificación o autorización. Por consiguiente, cuando importemos todas las mercancías, si puede haber preguntas de examen, si estamos importando mercancías, si estamos importando mercancías, todas las mercancías que dice arancel, ¿todas requieren autorización o todas requieren certificación? La respuesta es no. Son algunas las que requieren autorización o certificación. ¿Cuáles? Aquellas que puedan atentar a la salud, vida humana, medio ambiente, etcétera, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que se está cuidando, preservando nuestra fauna, etcétera, ¿verdad? Ok. Un segundo, por favor. Y aquí estamos. Estamos con las certificaciones ahora, ¿verdad? Aquí está. La C son los certificados. ¿Qué son los CITES? Son certificados emitidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, ¿ya? Que emite
permisos y certificados, y el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas emite el certificado de dispensación. ¿Qué son los CSRT? En algún momento se van a encontrar los CSRT. Son certificados de cumplimiento del reglamento técnico para la importación de cemento, emitida por Inmetro, que se encuentra en la Camacho, ¿verdad? Ok. Entonces, respecto a las certificaciones, igualmente son medidas para arancelares con el fin de proteger los elementos que hemos visto, ¿verdad? Entre ellos también protege la economía del país. Entonces dice aquí, según el 84 de la ley, ¿qué son los certificados? ¿Para qué sirven? Los procedimientos para asegurar y verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias y la aplicación del Código Alimentario Codex establecido por la OMC deberán limitarse a lo estrictamente razonable y necesario de acuerdo con el reglamento. Nos están diciendo que si queremos importar mercancías que van a tener relación con medidas sanitarias, fitosanitarias y este tema del Codex, ¿sí? Debemos establecer medidas para su control, debemos controlar la importación de esas mercancías, para lo cual debemos establecer medidas restrictivas, y esa restricción tiene que ser estrictamente razonable. No podemos pedir que todas las mercancías presenten certificaciones, sino aquellas que tengan necesidad de saber si son aptas para el consumo, etcétera. ¿Ya? A eso se refiere con el 84. ¿Y qué es el códex? Aquí ustedes lo van a leer. ¿A qué se refiere el códex? ¿Sí? Ok, el artículo 119 del reglamento nos amplía mucho más el panorama y nos habla sobre los certificados, perdón, sobre la certificación para el despacho aduanero. En cumplimiento al 84, es decir, a este artículo de la ley y en aplicación del Códex Alimentario establecido por la OMC, la certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la presentación de la declaración de mercancías, previo cumplimiento de requisitos establecidos por cada entidad competente y las entidades designadas oficialmente. Sí, aquí ya nos están diciendo claramente que si estamos importando mercancías alcanzadas por certificados, esos certificados debemos obtenerlos antes de que se haga la declaración de importación. Es decir, ¿cuándo hacemos la declaración de importación, jóvenes? Cuando la mercancía se encuentra en territorio nacional, ¿verdad? Está en los depósitos. Y cuando queremos nacionalizar, tenemos ese plazo. ¿De cuánto? De 60 días, 120 días, etcétera, según el tipo de almacén, ¿verdad? Y dentro de esos 60 días, ¿nosotros qué hacer? Hacer los trámites necesarios para obtener estas certificaciones, por ejemplo, ¿ya? No autorizaciones, certificaciones, porque las autorizaciones tienen que ser antes inclusive, ¿verdad? Y las certificaciones cuando la mercancía se encuentre inclusive dentro del territorio. Por supuesto que nosotros, como importadores que somos previsores, vamos a obtener estas certificaciones ya con anticipación, ¿verdad? Antes de que inclusive esté la mercancía en nuestro territorio, ¿verdad? Vamos a ya gestionar algunos documentos que van a servir para que se inicie la obtención de las certificaciones correspondientes, ¿verdad? Ok. Luego, las entidades señaladas en la nómina de mercancías sujetas a autorización emitirán el certificado correspondiente en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, debiendo certificar fehacientemente que las mercancías objeto de despacho no sean nocivas para la salud humana, animal, etcétera. ¿Sí? Igual que el anterior caso, ¿verdad? ¿Dónde se encuentran esas mercancías, esa nómina de mercancías? En el cuadro que más adelante vamos a ver, ¿no es cierto? Ese cuadro grande que hemos visto hace rato. Ahí están qué mercancías requieren autorización, certificación, de quién debemos obtener, todo eso está ahí abajo, ¿ya? Luego, las certificaciones deberán estar vigentes al momento de la aceptación de la declaración de importación. Es decir, cuando yo haya hecho la declaración de importación en el SUMA, ¿no es cierto?, hayamos llenado, tenemos que presentar a la aduana, ¿verdad?, esa declaración junto con los documentos. Entre ellos va a estar la certificación. Esa certificación la tenemos que escanear y presentar a la aduana, ¿verdad? Esa certificación tiene que estar vigente en ese momento. Es decir, la fecha de esa certificación no podrá haber fenecido hace días, ¿verdad? Sino que su vigencia va a estar plenamente habilitada para cuando hayamos llenado la DIM y hayamos presentado y la aduana nos haya aceptado esa DIM.
¿ya? En caso de no contarse con la acreditación mediante certificación de que la mercancía es apta para el consumo, la aduana, en coordinación con la entidad competente, dispondrá el destino o destrucción de la mercancía. Si estamos queriendo nacionalizar o importar la mercancía, ¿sí?, sin la certificación correspondiente, esa mercancía va a ser comisada y finalmente va a ser solicitada que se destruya. ¿Sí? ¿Quién va a solicitar? A partir de la participación de la aduana en coordinación con la autoridad que tiene competencia. ¿Quién es? En este caso, el SENASA. Luego, para el despacho aduanero se constituye en documento soporte el certificado emitido por la autoridad competente nacional y además cuando corresponde el certificado emitido por el país de origen de procedencia o de procedencia refrendado por la entidad competente Bolivia, de ese país y la nuestra. Es decir, si estamos queriendo importar leche del Perú, por ejemplo, ¿verdad?, tendrá la entidad similar a la del SENASAC en Perú que emitir esa certificación de esa leche para su exportación y dirá esa certificación que es apta para el consumo humano y con esa certificación estará autorizando al exportador peruano a mandar su mercancía, su leche a Bolivia. Y Bolivia, antes de aceptar la importación, pedirá igualmente muestras de esa leche y basados en esa certificación emitida por el Perú, por su similar SENASAC del Perú, Bolivia, es decir, el SENASAC boliviano, recibirá esa muestra y analizará, y producto del análisis en Bolivia emitirá su propio certificado de inocuidad alimentaria, dirá que es apta igualmente para el consumo. Solo en esos casos podrá el sujeto importador traer la mercancía y nacionalizarla en el territorio nacional. Luego, para la emisión de una certificación que requiere la toma de muestras, igualmente será necesario tomar una cierta cantidad de mercancías para su análisis. Precisamente una de las otras razones por las cuales el SENASAC se toma ese tiempo en emitir la certificación es porque tiene que analizar las muestras. No puede el SENASAC decir documentalmente simplemente, sí, es apta para el consumo de la mercancía. No, no, tiene que someter a análisis esa mercancía, ¿verdad? Tiene que revisar, hay laboratorios en SENASAC y esos laboratorios, los responsables, tienen que emitir informes técnicos, etcétera, y finalmente derivarse en un informe general, el cual va a servir como soporte para la emisión de un certificado y que diga que es apta o no es apta para el consumo. Entonces ahí se toma tiempo y es otra de las razones por las cuales el SENASAC demora, ¿verdad?, en la respuesta. Luego, en caso de que sean mercancías igualmente emergentes del abandono o por contrabando, la autoridad que tiene competencia deberá emitir a título gratuito este certificado, ¿verdad?, bajo responsabilidad funcional. Si no emite esa certificación, bueno, el SENASAC va a tener problemas, pero aparte de eso, la aduana va a tener que destruir, sí o sí, porque no puede permanecer indefinidamente en los almacenes, ¿verdad? Porque primero va a llegar su fecha de vencimiento, dos, puede que esté ocupando, y de hecho ocupa bastante espacio en los recintos, ¿verdad? Ok. Lo propio, si estamos queriendo importar, este es un dato importante. Dice, lo dispuesto en el artículo anterior no es aplicable, perdón, lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable a productos farmacéuticos y medicamentos bajo prescripción médica expresa para uso personal del destinatario, en una cantidad no superior a 3 unidades, cajas o frascos, excepto aquellos que contengan sustancias controladas por la Ley 913, es decir, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas o sustancias agotadoras de la capa de ozono, por ejemplo. ¿Qué está diciéndonos? De que pueden haber personas en Bolivia que requieran traer medicamentos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Y no hay en Bolivia, ¿sí? Hay en Suiza, no sé, en otro país hay. Y ellos, como necesitan vivir, ¿verdad?, necesitan tener ese medicamento que les ha prescrito su médico, les ha recetado. Entonces, ellos pueden hacer importaciones, sí, pueden hacer importaciones, ¿ya? Y no requerirán las certificaciones que estamos mencionando. Por eso dicen, no es aplicable, ¿ya? Pueden hacer importación de esas mercancías que requieran autorizaciones o certificaciones, y ellos están exentos de hacer ese trámite. ¿Por qué? Por razones de vida, ya que ellos tienen necesidad de vivir y para eso
van a argumentar y van a decir, bueno, yo tengo esta prescripción médica, esta receta médica para este medicamento que no hay en Bolivia y yo quiero importar de Suiza, por ejemplo, y no va a requerir la tramitación de lo que hemos visto, de certificados o autorizaciones, ¿sí? Ok, pero podrá importar esas mercancías que requiera en estas cantidades, mire, no superior a 3 unidades o cajas o frascos, ¿ya? Ahora, si dentro de estas mercancías llamadas medicamentos que quiere importar, se encuentran productos que estén relacionados con la ley 913, lo que era antes la ley 1008, ¿se acuerdan, no es cierto?, de sustancias controladas, ahora es la 913, ¿verdad? Esta ley habla de que si estás queriendo importar mercancías que contengan productos que ellos tienen que controlar, estos señores que quieren traer estos medicamentos tendrán que, lamentablemente, seguir estos pasos, ¿sí? Seguir los pasos para obtener las autorizaciones previas del Ministerio que tiene tuición en la lucha en la lucha del narcotráfico, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí nos están dando carta libre respecto a las certificaciones y autorizaciones, a menos de que esta mercancía que quiere importar tenga relación con las sustancias controladas. Y si tiene relación, entonces tendrá que tramitar, por si acaso, el permiso correspondiente de ese ministerio que tiene relación con la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. ¿Ya? Ok. Ahora sí, vamos a ver, esto ya lo hemos leído, estos 14 columnas, lo hemos visto, ¿verdad? Las 3 últimas columnas hacen referencia a los porcentajes de desgravamen y todo aquello, ¿ya? Que ustedes, por favor, les pediré que revisen en sus aranceles. Y aquí tenemos ese cuadro que hace mención a qué mercancías son aptas para el consumo y qué qué mercancías requieren autorizaciones y o certificaciones previas para su importación. ¿Sí? Estos datos están igualmente en su arancel, por si acaso. ¿Cuáles son estos documentos o estas mercancías? Bien, tenemos 5 columnas que nos van a ayudar a tener más claro el panorama. Tenemos aquí las mercancías, a ver, vamos a ampliar un poquito más. Aquí está. Ya. Si queremos importar animales vivos, productos del reino animal, del reino vegetal, grasas, aceites animales o vegetales, productos de la industria alimenticia, productos farmacéuticos veterinarios, abonos, fungicidas, herbicidas e insecticidas y muebles de madera, tenemos que obtener un certificado, un CITES y una autorización previa. Dependerá de la subpartida que se encuentre que corresponda a la mercancía que queremos importar. ¿Dónde debemos tramitar? En el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en el EMEDRIT, específicamente en el SENASAC, que depende del EMEDRIT. Ahí debemos iniciar nuestro trámite, específicamente en la unidad que tiene o que está encargada de hacer esos trámites, ¿ya? Cuya página es esta. ¿Basados en qué normativa? En todo este conjunto de normativas, tanto nacional como normativa supranacional. ¿Sí? Así que para importar estas mercancías requerimos estos documentos, certificación, CITES o autorización previa. Reitero, según la subpartida a la cual corresponda estas mercancías que queremos importar. Lo propio, si queremos importar jugos y extractos de vegetales, fórmulas lácteas, alcoholes, productos químicos, productos farmacéuticos o medicamentos, perfumes, preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, jabón, agentes de superficie orgánica, preparaciones para lavar, placas y películas para rayos X, preservativos, pañales y compresoras, jeringas, agujas e instrumentos y aparatos odontológicos, por ejemplo, si queremos importar, debemos obtener autorizaciones, certificaciones, ¿sí?, para su importación. ¿De dónde? Del Ministerio de Salud. ¿Específicamente de quién? De la AGMED. ¿Sí? ¿Dónde nos remitimos? A la AGMED, a la instancia que tiene competencia.
utilizando esta página para mayor información y debemos considerar lo que dicen esta normativa, ¿ya? Lo propio si queremos importar, por ejemplo, ácidos, bases, oxidantes, solventes, productos terminados, debemos obtener autorización previa expresamente, ¿sí? Aquí nos está diciendo expresamente. Todo lo que quieras traer con este nombre, debes obtener certificación, o perdón, autorización previa. ¿Dónde tramitas? En el Ministerio de Gobierno. ¿A través de qué unidad? Del Viceministerio de Defensa, Dirección General de Sustancias Controladas. ¿Sí? Esta es su página, amparados o invocando esta normativa. Lo propio, si queremos importar monedas, billetes, sellos, cédulas de identidad y formas para valores fiscales, igualmente debemos obtener autorización previa. ¿De dónde? Del Ministerio de Economía y Finanzas. A partir de esta instancia llamada Viceministerio de Política Tributaria. ¿Verdad? Con su página e invocando la Ley General de Aduanas. ¿Sí? Y aquí tenemos por eso un conjunto de mercancías. Si queremos importar calzados, muebles, maquinaria de lavar ropa, debemos obtener autorización previa, expresamente. ¿Sí? ¿De dónde? Del Viceministerio de Comercio Interno, que depende del Ministerio de Producción y Economía Plural. ¿Sí? Específicamente, aquí está del Viceministerio, con su página invocando esta normativa. Si queremos amianto, asbesto, ¿verdad? Derivados halogenados de hidrocarburos, ¿sí? Debemos obtener igualmente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿sí? ¿Qué? Autorización previa. Eso debemos obtener al amparo de esta normativa. Si queremos importar esto, miren, elementos químicos radiactivos e isótopos radiactivos para radiografía o equipos médicos para radiografía, etcétera, y otro tipo de equipos médicos, requeriremos la obtención de la autorización previa, es decir, antes de que se embarque la mercancía inclusive, ¿verdad? Deberíamos tramitar. ¿De dónde? De la Autoridad de Electricidad y Energía Nuclear. Antes se llamaba esto el IPTEN, el Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear. Hoy se llama Autoridad de Electricidad y Energía Nuclear, cuyo código es AETN, ¿ya? Y de ellos o ante ellos se tramita esa autorización previa. No se tramita ante el SENASAC, no se tramita ante el Ministerio EMEDRIT, ante la aduana, no. Se tramita la obtención de la autorización ante esta instancia, cuya dirección y datos se encuentran aquí, amparados en esta normativa. Lo que se hace ante la aduana es presentar estos certificados, es lo que se hace, ¿ya? No se tramita ante la aduana, etcétera, ¿sí? Ok. De este y otros documentos que hemos visto, ¿verdad? Ok. Ahora aquí está. Si estamos importando sustancias o queremos importar sustancias, productos o mercancías que causen o amenacen causar efectos nocivos en la salud humana o medio ambiente o sustancias agotadoras de la capa de ozono o derivados halogenados de los hidrocarburos, debemos obtener una autorización previa, ¿verdad? ¿De dónde? De la CGO, de la Comisión Gubernamental del Ozono. ¿Sí? ¿Qué debemos obtener? Una autorización previa, amparados en esta normativa. Miren, no es traer por traer, hay que obtener estos documentos antes de iniciar inclusive la importación. Ya sabemos cuándo se inicia, ¿verdad? Luego, si queremos traer hidrocarburos y derivados, ¿cuáles son los hidrocarburos? Grasas, aceites, ¿verdad? Para máquinas, vehículos, etcétera. Debemos obtener autorización previa específicamente. ¿De dónde? De la ANH, ¿sí? Basados en esta normativa. Si queremos traer esto, aquí está, mercancías que contengan diclorofluorometano de emisión de gases, contaminantes de vehículos, recipientes de fundición de hierro o acero para gases comprimidos, instrumentos de medición y kits para instrumentos de medición. Si queremos traer cemento, ¿sí? Marroquinería, prendas de vestir, calzados, requerimos obtener certificaciones, CCRTs para traer cementos, CITES y declaración jurada. Debemos tramitar. ¿De dónde o dónde? Ante IPMETRO, ¿verdad? Ante IPMETRO.
que tiene sus oficinas en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, conforme dice aquí. ¿Sí? Visitando esta página y contemplando esta normativa. ¿Ya? Luego, aparatos emisores, aparatos de radar, radionavegación, aparatos de radar, aparatos radiotelemando, aparatos de radionavegación profesionales, excepto el GPS, dice, debemos obtener autorizaciones y o certificaciones. Dependerá de la subpartida a la cual corresponda. Y esa subpartida nos va a decir, conforme lo hemos visto en la parte de arriba, que requiere autorización y certificación, o requiere autorización nomás o certificación nomás, dependerá de la subpartida. Sin embargo, ¿de dónde o dónde tramitamos? En la ATT. Ahí iniciamos nuestro trámite, basados en esta normativa. ¿Sí? Si queremos traer aviones, vehículos espaciales, igualmente debemos obtener la AP. ¿De dónde? De la DGAC, ¿verdad? De la Dirección General de Aeronáutica Civil, considerando toda esta normativa. Si queremos traer cigarros puros, tabaco negro y rubio, necesitamos una certificación. ¿De dónde? Del IMNORCA, ¿verdad? Visitando esta normativa. Si queremos traer máquinas para jugar, etcétera, igualmente. Si queremos traer animales vivos de especies primates, avestruces, anguilas y tilapas, son aquí productos bien definidos, ¿verdad? O cueros y pieles de reptil, pieles e hilados de vicuña o guanaco, debemos obtener esta certificación CITES de clasificación o autorización previa, dependerá de la subpartida a la cual corresponde. ¿De dónde? Del Viceministerio del Medio Ambiente, etcétera, ¿no es cierto? Contemplando esta norma. Si queremos traer esos juegos, esas máquinas de juegos de azar, ¿sí? Esas máquinas de juego, lotería, ¿no ve? Debemos obtener una AP. ¿De dónde? De la AJ, de la Autoridad de Fiscalización de Control de Juegos, visitando esta normativa. Entonces, ahí encontramos la relación de mercancías que requieren autorizaciones o certificaciones para su importación. Ahora, dependerá si vamos a requerir certificaciones o autorizaciones previas, dependerá de la subpartida a la cual corresponde. Y para salir de dudas, se necesitará de cada mercancía que queremos importar su ficha técnica, ya que la ficha técnica nos dirá específicamente a cuál subpartida corresponde. Y en función a eso, la subpartida nos dirá que está en el arancel, si requiere certificaciones o autorización o requiera ambas, etcétera. ¿Ya? Así que ese cuadro es muy importante que lo podamos identificar. Y aquí, jóvenes, hemos sacado esta relación de mercancías que requieren pagar el ICE cuando estamos importando vehículos, ¿sí? Esto igualmente lo tienen ustedes en el arancel, ¿ya? ¿Qué vehículos requieren pagar el ICE y en qué porcentaje? Y aquí está. Según el tipo de mercancía que se clasifique a estas subpartidas, tendrán que pagar el ICE. Ya, pero ¿en qué condiciones? En las que establece el mismo arancel. Por ejemplo, si estamos importando tractores, excepto los tractores tantos, clasificados en esta subpartida, ¿ya? En esta subpartida. Se ve en el cursor, ¿verdad, jóvenes? Hola, hola. Sí, Lisa, se ve. Ya, si estamos importando estos tractores clasificados en esta subpartida, vamos a tener que pagar el ICE. Ah, ya. ¿Cuánto hay que pagar del ICE para importar este vehículo? Si es nuevo, es decir, si es modelo 2022, porque esto es del 2022, ¿ya? Tenemos que pagar el 15%, ya. Pero ¿qué tal si es modelo antiguo, clasificado en esta subpartida? Si la antigüedad del modelo es de 1 año, pagaremos el 15%. Si es de 2 años, el 15%, y así sucesivamente se utiliza este cuadro para pagar el ICE, ¿ya? Aquí tenemos otro caso, el 8702. Si estamos importando vehículos para el transporte de 10 o más personas, esos vehículos grandes que hemos visto en la parte de arriba, ¿verdad? Vamos a suponer que está clasificada en esta subpartida, 8710 de cilindrada inferior o igual a 4.000, ¿podemos tramitar la importación? No. ¿Por qué? Porque está expresamente prohibida su importación. Pero si queremos importar una mercancía que está clasificada en esta subpartida, ¿verdad? Este vehículo que está en esta subpartida, ¿de dónde sacamos que corresponde a esta subpartida? De la ficha técnica. Y la ficha técnica nos da a conocer toda la información, ¿no es cierto?, de esa mercancía, los datos técnicos de la mercancía.
¿Se acuerdan? Ese formulario que decíamos, el FRB, toda esa información contiene la ficha técnica de la mercancía y en función de la ficha técnica nos dice a qué subpartida corresponderá. ¿Ya? Ok, entonces leyendo la subpartida vamos a suponer que corresponde a esta. Leyendo la ficha vamos a suponer que corresponde a esta subpartida. A la 8702, 1010, 90, las demás. Y nos dice que tenemos que pagar el IS. Ajá, ¿cuánto tenemos que pagar el IS? Si es modelo 2022, el 20%. Muy bien. Si el modelo es 2021, es decir, tiene una antigüedad de un año, tengo que pagar el 30%. Si el modelo es de 2 años, 35%, y así sucesivamente, hasta donde me permita esa lista que hemos visto de la aduana, ¿verdad? De esa forma se aplican los porcentajes de ICE que tiene que pagar cada una de las mercancías que queremos importar a Bolivia, jóvenes. Este cuadro ustedes lo pueden extractar del arancel aduanero y ahí está, ¿sí? Los vehículos sujetos al pago del ICE. Estos son los ICEs para vehículos. Hay otro grupo que vamos a ver para los ICEs cuando estamos importando cigarros, bebidas, etcétera, por si acaso, ¿ya? Esto es específicamente para vehículos y es una lista larga, ¿sí? Y toda esa larga la he bajado acá, solo que en la impresión son solamente 2 hojas nomás. ¿Por qué? Porque sé que ustedes van a ingresar al arancel y van a encontrar toda esta lista larga de mercancías que requieren pagar ICE, ¿ya? Por si acaso, toditas estas son, ¿sí? Ok, y aquí también hemos aprovechado en colocar sobre qué mercancías, y lo tienen ustedes, mercancías están exentas del pago del IVA. Durante la importación hemos dicho que todas las mercancías tienen que pagar el IVA, ¿verdad? Excepto algunas. ¿Cuáles? Estas, ¿sí? Cuando estamos importando libros, diarios, álbumes, etcétera. Este cuadro hemos aprovechado en sacar aquí. Estas están exentas de pagar el IVA. Solo estas. Y el resto, es decir, las que no están aquí, tienen que pagar el IVA. ¿Y cuáles son? Todas, excepto estas que están aquí, las que no pagan, ¿ya? Luego, aquí tenemos una relación igualmente de cuadros antiguos, ¿ya? De que requerían certificaciones, autorización, etcétera, que les he puesto para que ustedes conozcan, ya que en algún momento X van a seguramente ver alguna fiscalización de alguna DUI del 2018 y sepan que si requería o no requería autorización, certificación, etcétera. Ese es el propósito que es por el cual hemos colocado estos cuadros en este lugar, ¿ya? Ok, todos estos cuadros, ¿sí? Del 2020, igualmente, ¿no es cierto? Los que requerían, ¿ya? Ok, ahora entramos al campo de los documentos. Bien, siento que estamos ya sobre la hora, queridos jóvenes, vamos a quedar acá, ¿ya? Por favor, denme un segundito. Recording stopped. Voy a llamar lista, por favor, ¿ya? Rápidamente. Que denme un segundo.